Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y desentrañar una historia que, créanme, ha dado mucho de qué hablar y ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque vamos a hablar de Can Yaman y su sorprendente amor por Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, y que al parecer conquistó algo mucho más profundo en la vida real. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o simplemente disfrutan de las historias que parecen sacadas de una telenovela, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante trama, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias y mantenerse al día con todo lo que pasa en el universo de sus celebridades favoritas. ¡Vamos allá! Imaginemos por un momento la escena. El set de rodaje de Erkencicus o Pájaro Soñador, como la conocemos muchos de nosotros. Can Yaman interpretando al carismático y un tanto arisco Kandibit, y Demet Özdemir, dándole vida a la encantadora y optimista Sanem. La química entre ellos era palpable desde el primer episodio. Se sentía esa chispa, esa conexión que uno solo puede soñar con ver en la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión y deseo, parecía real. Y es que cuando dos actores talentosos y bellos se entregan por completo a sus personajes, es fácil que el público se deje llevar. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa entrega? ¿Era todo actuación, o había algo más gestándose detrás de cámaras? Desde las primeras tomas, el público notó algo especial. No se trataba solo de la habilidad actoral, sino de una energía que trascendía el guión. Can, con su imponente presencia y su forma de interpretar la vulnerabilidad detrás de la fachada ruda de Kandibit, encontraba en Demet una contraparte perfecta. Ella, con su dulzura, su expresividad y su capacidad para transmitir la inocencia y la fuerza de Sanem, lograba que el espectador se enamorara de su personaje capítulo tras capítulo. Juntos crearon una dinámica que era tanto cómica como profundamente romántica, una que resonó en millones de hogares alrededor del mundo. La forma en que sus personajes se buscaban, se encontraban, se perdían y se reencontraban, se sentía auténtica, alimentando la esperanza de que quizás esa magia pudiera existir fuera de la ficción. Durante el rodaje de Pájaro Soñador, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet empezaron a circular como pólvora. Y no es para menos. Verlos juntos en entrevistas, en photocalls, en eventos, la complicidad era innegable. Se reían, se miraban de una manera especial, se apoyaban mutuamente. Parecían no solo compañeros de trabajo, sino almas gemelas conectadas por un hilo invisible. La prensa turca, siempre ávida de una buena exclusiva, se volcó en investigar cada movimiento de la pareja. Cada fotografía capturada, cada comentario en redes sociales, se analizaba con lupa para encontrar la más mínima pista. Y para la mayoría de nosotros, los espectadores, era un sueño hecho realidad. Pensábamos, por fin. Estos dos personajes que tanto amamos en la serie, se han enamorado en la vida real. Las apariciones públicas conjuntas, incluso aquellas más formales o promocionales, estaban cargadas de una intimidad que no se veía con otros compañeros de reparto. Compartían bromas, se guiñaban el ojo, se defendían mutuamente ante preguntas incómodas. En las redes sociales las interacciones entre ellos, aunque sutiles, eran interpretadas por los fans como señales de un romance en ciernes. Un simple me gusta o un comentario escueto podía desencadenar un torrente de especulaciones y análisis. La industria del entretenimiento turco es particularmente celosa de la privacidad de sus estrellas, pero cuando la química es tan evidente, es difícil mantenerla oculta por completo. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos felices, anhelaban que esa conexión en pantalla se tradujera en una relación duradera en la vida real. Sin embargo, la vida de las celebridades a menudo está envuelta en un velo de misterio. Can y Demet, en un principio, optaron por mantener su relación en la más estricta privacidad. Algo completamente comprensible considerando la presión mediática a la que están expuestos. El escrutinio constante puede ser agotador, y proteger una relación incipiente de las miradas indiscretas es una necesidad para muchas parejas en el ojo público. Pero, ¿qué sucede cuando el amor es tan fuerte que se vuelve imposible de ocultar? Y es que por mucho que se intente, los gestos, las miradas y las acciones hablan por sí solos. La discreción es un arma de doble filo, puede proteger, pero también puede alimentar el misterio y a veces, la ansiedad de los seguidores que esperan ansiosamente una confirmación.
Hubo un momento clave, un antes y un después en la confirmación pública de su relación. Y fue precisamente la sorpresa que Khan le preparó a Demet para su cumpleaños. Imaginen la escena: Demet está celebrando su día especial, rodeada de amigos y familiares, cuando de repente aparece Khan. Pero no llega de cualquier manera. Llega con un regalo que dejó a todos con la boca abierta, y a Demet visiblemente emocionada y sorprendida. Se dice que Khan le regaló un viaje a Italia, a un lugar que Demet siempre había soñado visitar. No solo fue el regalo en sí, sino el gesto, la muestra de que él la conocía tan bien, que conocía sus sueños y anhelos más profundos. Fue una declaración de amor en toda regla, una que no necesitaba palabras, pero que resonó mucho más fuerte que cualquier discurso. Este evento marcó un punto de inflexión. Si bien antes había rumores y sospechas, después de ese cumpleaños, era difícil seguir negando la evidencia. La forma en que se presentó en un día tan íntimo y la naturaleza del regalo, demostraban un nivel de compromiso y conocimiento mutuo que iba más allá de la amistad o la camaradería profesional. Las fotografías que se filtraron de ese evento, aunque discretas, mostraban la alegría genuina de Demet y la devoción en la mirada de Khan. Este acto romántico tan propio de las narrativas que ellos mismos protagonizaban, se convirtió en la prueba tangible que muchos esperaban. La pareja, aunque seguía siendo reservada, comenzó a dejarse ver un poco más juntos, aunque siempre de forma discreta. Se les veía paseando por las calles de Estambul, compartiendo cenas, disfrutando de momentos cotidianos que para ellos debían sentirse como pequeños oasis de normalidad en medio de la vorágine de sus vidas públicas. Y luego, la sorpresa mayor. La noticia que sacudió a los fans y a la prensa por igual: Can Yaman, en una entrevista, rompió el silencio. Confirmó su relación con Demet Özdemir. No fue una declaración grandilocuente ni llena de detalles escandalosos, sino una confirmación sencilla y sincera. Y esa sinceridad, esa honestidad, fue lo que más conmovió a sus seguidores. Can, conocido por su carácter apasionado y a veces impetuoso, demostró una madurez y una valentía al hablar abiertamente de sus sentimientos. Dijo básicamente que lo que sentía por Demet era real, profundo y que estaba feliz de compartirlo con el mundo. Esta declaración pública fue un bálsamo para los fans que habían seguido la evolución de su relación con tanta expectación. Validó sus sentimientos y les dio la confirmación que tanto ansiaban, poniendo fin a meses de especulaciones y chismes. La entrevista se convirtió en un hito en la narrativa de su romance. Can, con la franqueza que lo caracteriza, detalló la evolución de su conexión, desde la admiración mutua en el set hasta un amor profundo y genuino. Explicó que si bien la química en pantalla fue innegable, lo que floreció en la vida real fue algo aún más especial, una conexión que los nutría y los hacía crecer como personas. La respuesta de Demet, aunque más reservada, fue igualmente positiva, mostrando su felicidad y su gratitud por la relación. Juntos se convirtieron en la pareja de moda, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con un séquito de admiradores que seguían cada uno de sus pasos, celebrando su amor y apoyando sus carreras. Pero como en toda buena historia, también hay giros inesperados. A pesar de la aparente solidez de su relación, y de que muchos creíamos que estábamos ante una pareja destinada a perdurar, la relación llegó a su fin. Y esta separación, al igual que su inicio, estuvo rodeada de especulaciones y rumores. Algunos decían que las exigencias de sus carreras, los viajes constantes, la distancia, habían pasado factura. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables, o a la simple realidad de que a veces el amor, por más intenso que sea, no es suficiente. La industria del entretenimiento es notoriamente difícil para mantener relaciones sólidas, y la presión constante, los horarios agotadores y la exposición pública pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. La noticia de su ruptura tomó a muchos por sorpresa. Justo cuando parecía que su amor estaba en su apogeo, se anunció el fin de la relación. Las especulaciones sobre los motivos fueron diversas y, como suele ocurrir, nunca se confirmó una versión oficial definitiva. Algunos medios apuntaron a las agendas incompatibles, con Can en constante movimiento por compromisos profesionales, mientras que Demet también mantenía una carrera en ascenso. Otros sugirieron que las personalidades intensas y apasionadas de ambos, que también se complementaban en la ficción, podrían haber chocado en la vida real. Lo cierto es que para muchos de nosotros fue un golpe. Ver cómo una pareja que tanto admirábamos, que tanto nos inspiraba con su amor en la ficción y que parecía tan unida en la vida real,
se separaba, nos dejó un sabor agridulce. Es un recordatorio de que incluso las historias más románticas tienen sus complicaciones. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con el final. Debemos recordar todo lo que vivieron, todo lo que compartieron y, sobre todo, el impacto que tuvieron en la industria y en sus seguidores. Can Yaman y Demet Özdemir no solo fueron una pareja, fueron un fenómeno. La química que desprendían en Pájaro Soñador fue tan potente que catapultó a ambos a la fama internacional. Para muchos fueron la pareja turca por excelencia, un símbolo del éxito de las producciones de este país en el mercado global. Su historia de amor en pantalla se convirtió en un referente, y su romance en la vida real solo cimentó esa imagen de pareja ideal. Y es que al final del día, lo que nos queda es la historia. La historia de dos jóvenes actores que se conocieron en un set de rodaje, que compartieron una conexión especial, que vivieron un amor intenso y que, aunque su camino juntos haya terminado, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. El amor de Can por Demet, ese amor que sorprendió a todos, fue un capítulo importante en sus vidas y en la narrativa de sus carreras. Esta historia nos recuerda que incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, los sentimientos humanos son complejos y a menudo impredecibles. Nos enseñaron que la vida real, al igual que la ficción, puede ser sorprendente, apasionada y a veces dolorosa. Pero también nos recordaron la belleza de los sentimientos genuinos y la importancia de vivirlos plenamente sin importar las consecuencias. La manera en que Can expresó su amor por Demet, ese gesto inolvidable en su cumpleaños, esa confirmación sincera, nos mostró un lado vulnerable y romántico del actor que conquistó a muchos. Fue un recordatorio de que la intensidad de sus personajes también se reflejaba en su vida personal, y que su capacidad para amar era tan grande como su talento actoral. Y aunque hoy sus caminos estén separados, el cariño y la admiración de sus seguidores permanecen intactos. Muchos todavía recuerdan con cariño la época de Pájaro Soñador y la historia de amor que, al parecer, traspasó la pantalla. Es un testimonio del poder de una buena historia, de la conexión humana y de la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran, incluso si solo es por un tiempo. El legado de su relación reside en la inspiración que brindaron, en los recuerdos que crearon y en la confirmación de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. Así que, para resumir, hemos explorado la intensa relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde los rumores iniciales y la palpable química en Pájaro Soñador, pasando por ese gesto romántico y sorprendente de Can en el cumpleaños de Demet, hasta la confirmación pública de su amor y finalmente su inevitable separación. Una historia que, como muchas en la vida de las celebridades, estuvo llena de altibajos, de momentos de felicidad y de inevitable melancolía. Hemos visto cómo la ficción se entrelazó con la realidad, cómo la pasión en la pantalla se convirtió en un romance en la vida real, y cómo, a pesar de todo, la vida sigue su curso. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta historia? ¿Eran fans de la pareja? ¿Qué opinan sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios aquí abajo. No olviden dar un gran me gusta a este vídeo si disfrutaron de la historia y si les gustaría que sigamos explorando el fascinante mundo de las celebridades. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta sorprendente historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!